Mi nombre es Caroline Johansson. Tengo 28 años. Y durante 3 años, mis padres llamaron a cada empleador al que solicité trabajo y les dijeron que tenía antecedentes penales. No los tenía. Nunca me han arrestado. Ni siquiera he tenido una multa de estacionamiento. Pero cuando cumplí 27 años, vivía en un refugio para personas sin hogar, me lavaba el pelo en el lavabo de una gasolinera y comía una sola comida al día porque nadie en un radio de 50 millas quería contratarme. Mi papá me enviaba un mensaje de texto una vez por semana, siempre el mismo. Vuelve a casa, pide disculpas y tal vez deje de hacerlo. Luego, un martes por la mañana, una mujer llamó a la puerta del refugio y dijo 7 palabras que lo cambiaron todo. Tu abuela me contrató para encontrarte. Antes de contarles qué había dentro de ese maletín, por favor tómate un momento para dar like y suscribirte, pero solo si realmente conectas con esta historia, y deja un comentario diciéndome qué hora es donde estás ahora mismo. Siempre me encanta ver desde dónde me están escuchando todos. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a Harlem, Ohio. La semana después de mi cumpleaños número 25. El día en que decidí que ya no iba a pedir permiso para tener una vida. Harlem, Ohio. Población, 4.000 y algo. Una tienda de comestibles, una escuela secundaria, un diner que ha servido el mismo pastel de carne desde 1987. El tipo de lugar donde todos saludan desde el porche y saben de quién es la camioneta estacionada donde no debería estar. Los Johansson, esa somos nosotros. Nos consideraban gente decente. Mi papá, Gerald, trabajó como gerente de planta en la fábrica Arland Manufacturing durante 19 años antes de que cerrara. Mi mamá, Denise, se ofrecía como voluntaria en la colecta de alimentos todos los agradecidos. En papel, éramos la familia a la que la gente señalaba y decía, miren, así es como se cría a una hija. Detrás de la puerta principal, las cosas funcionaban con un conjunto diferente de reglas. No tuve mi propia llave de la casa hasta los 20 años. No me permitían conducir más de 10 millas sin avisar antes. Cuando tenía 14 años y empecé a servir mesas en el diner de la Ruta 30 después de clases. Salario mínimo, nada glamoroso. Mis cheques de pago iban directo a una cuenta bancaria conjunta que mi mamá abrió, para guardarlos. Nunca vi un estado de cuenta. Nunca pregunté. Así eran las cosas. Me gradué como valedictorian, la mejor de mi clase. Tuve una consejera vocacional que me apartó en el último año y me dijo, Caroline, podrías conseguir becas, unas de verdad. Llevé los folletos a casa. Mi papá ni siquiera los abrió, los dejó en la encimera y dijo, la universidad es para gente que no puede trabajar con las manos. Así que me quedé. Limpiaba, cocinaba, cortaba el césped, ayudaba a mi mamá con el jardín y escuchaba a mi papá hablar todas las noches en la cena sobre cómo el mundo se estaba cayendo a pedazos. Y cada noche me miraba desde el otro lado de la mesa y decía lo mismo. Tienes un techo, comida y familia. ¿Qué más necesita una chica de tu edad? Durante mucho tiempo no tuve respuesta. La semana después de cumplir 25 años, algo cambió. No fue dramático. No hubo pelea ni punto de quiebre. Estaba parada en la cocina fregando la misma sartén de hierro fundido que había estado fregando desde los 12 años. Y un pensamiento aterrizó en mi cabeza como una piedra a través de una ventana. Voy a tener 40 años y voy a estar parada en este mismo lugar, haciendo exactamente esto. Eso me asustó más que cualquier cosa que mi papá hubiera dicho alguna vez. A la mañana siguiente caminé hasta la biblioteca pública de Harlem y me senté en una de las computadoras públicas de la fila de atrás, las que tenían teclados pegajosos y límites de 15 minutos, y creé una nueva dirección de correo electrónico. No la familiar de mi mamá, una nueva, solo mía. Encontré un anuncio para una ferretería en Millfield, a 20 minutos hacia el este. Necesitaban una asociada de ventas, tiempo completo, de 9 a 5, beneficios después de 90 días. Escribí mi solicitud con 2 dedos y le di enviar antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. 2 días después, respondieron. Querían entrevistarme. Jueves a las. Eran las 10, leí ese correo 3 veces. Cerré el navegador. Caminé a casa con las manos temblando. No de miedo, sino de algo que no había sentido en años. Creo que era esperanza. Esa noche en la cena, algo estaba mal. Mi papá estaba sentado a la cabecera de la mesa, tenedor en una mano, el periódico doblado junto a su plato. Me miró una sola vez, solo una, con una expresión que no pude nombrar. Mi mamá estaba de pie en el fregadero, de espaldas a ambos, lavando platos que ya estaban limpios. Nadie dijo una palabra. A la mañana siguiente,
Conduje hasta Millfield para esa entrevista. El gerente me estrechó la mano en la puerta. Sonrió. Luego me sentó y su sonrisa desapareció. Se llamaba Bill, unos 50 y tantos, gafas de lectura colgando de una cadena alrededor del cuello. Tenía mi solicitud impresa sobre el escritorio entre nosotros. Caroline, dijo, voy a ser directo contigo. Está bien. Hay algo en tu historial que deberíamos saber. Parpadeé. No, señor, nada. Se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz. Recibimos una llamada ayer. Alguien, no voy a decir quién, mencionó un cargo por hurto agravado. La habitación se inclinó. Agarré el reposabrazos de la silla con fuerza. Eso no es verdad. Nunca me han arrestado. Nunca he robado nada en mi vida. Bill me miró y pude verlo. Quería creerme, pero también tenía un negocio que dirigir y una llamada resonando en su oído. Lo siento, dijo. No podemos seguir adelante. Conduje de regreso en silencio. Sin radio, sin llorar, solo las líneas blancas de la ruta 30 pasando borrosas. Cuando entré al camino de entrada, mi papá estaba sentado en el porche, el periódico abierto sobre su regazo. No levantó la vista. ¿Cómo estuvo tu día, cariño? Me quedé allí, con las llaves en la mano, mirando la parte trasera de su periódico. Pasó una página, lento, casual. Bien, dije. Bien. Dobló el periódico. Tu mamá hizo asado con olla. Me senté a la cena. Asado con olla, judías verdes, té helado. Mi mamá habló de la nueva cerca de los vecinos. Mi papá asentía como si fuera lo más interesante que había escuchado en su vida. Y en algún momento entre el asado y el té helado, empezó a formarse un pensamiento. Pequeño, feo, imposible. ¿Lo sabían? Lo reprimí. Eran mis padres. Los padres no hacen eso. No lo reprimí por mucho tiempo. Durante las siguientes 6 semanas, solicité trabajo en 3 lugares más. Una tienda de comestibles en Rie Way, un almacén en la línea del condado, un diner en Cooperton que contrataba turno de mañana. Los 3 me llamaron para entrevistas. Los 3 cancelaron en menos de 48 horas. La tienda de comestibles dijo que ya habían cubierto el puesto. El almacén nunca devolvió la llamada. Pero el diner fue diferente. La dueña, una mujer llamada Pat, fue honesta conmigo. Se inclinó sobre el mostrador y bajó la voz. Cariño, alguien llamó aquí preguntando por ti. Se me apretó el pecho. ¿Qué dijeron? Que tenías antecedentes penales. Hurto y fraude. Era una mujer. Pat asintió. Dijo que era una vecina preocupada. Vecina preocupada. Esa noche esperé hasta que mis padres se fueron a dormir. Me escabullí por el pasillo hasta la habitación de costura de mi mamá, el único cuarto de la casa que era exclusivamente suyo. Abrí el cajón del escritorio, aparté los retazos de tela y los acericos, y ahí estaba, un pequeño cuaderno azul. Lo abrí. La letra de mi mamá, cuidadosa, pulcra, la misma cursiva que usaba para las tarjetas de cumpleaños. En la columna izquierda, nombres, Millfield Hardware, Rie Way, Freshmart, County Line Logistics, Cooperton Family Diner. En la columna derecha, marcas de verificación en rojo. Cada lugar al que había aplicado, marcado uno por uno. Me quedé en esa habitación oscura sosteniendo el cuaderno y el suelo se abrió bajo mis pies. Esto no era paranoia. Esto no era coincidencia. Mi madre tenía una lista. Me estaba siguiendo la pista. Volví a poner el cuaderno, cerré el cajón, caminé a mi habitación. Esa noche no dormí. Solo me quedé allí mirando el techo, dándole vueltas una y otra vez a una sola pregunta. ¿Cómo luchas contra las personas que se supone que deben protegerte? A la mañana siguiente, puse el cuaderno azul sobre la mesa de la cocina. Mi mamá estaba sirviendo café. Mi papá untaba mantequilla en una tostada. La radio reproducía una vieja estación de country. Todo normal. Todo ordinario. Mamá, dije, explícame esto. Denise miró el cuaderno. Su mano se detuvo a mitad del vertido. El café se derramó sobre la encimera. Entonces llegaron las lágrimas. Pero revisaste mis cosas. Su voz se quebró en la Q. ¿Así es como te crié? Revisando las pertenencias privadas de tu madre. Llamaste a mis empleadores, a todos ellos. Les dijiste que soy una criminal. Lo hice porque te quiero. Se llevó una mano al pecho. El mundo allá afuera es peligroso. No tienes idea de lo que le puede pasar a una chica sola. Tengo 25 años, mamá. No soy una chica. Mi papá apoyó los pies en el suelo. No levantó la voz. Nunca lo hacía. Te estamos protegiendo. Caroline,
¿Crees que puedes sobrevivir allá afuera? Ni siquiera sabes cocinar para ti misma. He cocinado todas las comidas en esta casa desde que tenía 16 años. Él ignoró eso. Deja esto ahora mismo. Voy a llamar a la policía. Gerald soltó una risa corta por la nariz. ¿Y les vas a decir qué? ¿Que tu mamá hizo una llamada telefónica? Se van a reír de ti hasta sacarte de la comisaría. Miré a mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro, el café todavía formando un charco en la encimera. Miré a mi padre, calmado como un domingo por la mañana, untando mantequilla en su segunda rebanada de pan. Si no paran, dije, me voy. Él ni siquiera parpadeó. Si sales por esa puerta, sales sin nada, sin dinero, sin documentos, sin nada. Pensé que estaba faroleando. No lo estaba. Esa noche hice la maleta. Una mochila, 2 mudas de ropa, un cepillo de dientes, el cargador del teléfono y una foto de mi abuela que guardaba en mi mesita de noche. Cuando abrí la puerta principal, mi mamá estaba parada en el pasillo, con los brazos cruzados, el rostro ya seco. Las lágrimas habían desaparecido, reemplazadas por algo más duro. Si te vas, dijo, estás muerta para nosotros. Mi papá estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, llenando el pasillo como una pared. No dijo una palabra. No hacía falta. Salí al porche, saqué mi teléfono, abrí la aplicación del banco. Saldo, 0 años de cheques de pago, propinas del diner, dinero de cumpleaños de la abuela Maggie, cada dólar que había ganado alguna vez, desaparecido. Mi mamá había estado en la cuenta desde que tenía 16 años. No necesitaba mi permiso para sacarlo. Necesito mi acta de nacimiento, dije, y mi tarjeta de seguro social. Eso pertenece a esta casa, dijo mi papá desde detrás de la puerta de tela metálica. Y entonces la cerró. Caminé por el camino de entrada a las 9:47 de la noche de un martes de octubre. Tenía una mochila, un teléfono con 11% de batería y $12 en efectivo en el bolsillo trasero. No tenía identificación. No tenía un plan. No tenía a dónde ir. Caminé hasta la gasolinera de la Ruta 30, me senté en el bordillo bajo las luces fluorescentes. Un camión semirremolque entró y salió. El cajero de adentro me miró una vez por la ventana y luego apartó la vista. A las 11:16 de la noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi papá, vuelve a casa. Pide disculpas. Lo pensaré. Apagué el teléfono. No porque fuera valiente, sino porque la batería estaba a punto de agotarse de todos modos. Tenía $12 y ningún lugar donde dormir. Pero por primera vez en 25 años, nadie me estaba diciendo a dónde ir. Encontré el refugio comunitario Arland 2 días después. Y una mujer en el mostrador de la gasolinera, la misma que había apartado la mirada esa primera noche, me habló de él en mi segunda mañana durmiendo en el cubículo del baño. No hizo preguntas. Solo escribió una dirección en una servilleta y la deslizó por el mostrador. El refugio era un almacén convertido en la calle 1000, 20 camas, un baño compartido y una cocina manejada por voluntarios. Olía a limpiador industrial y sopa recalentada. Las luces fluorescentes tumbaban toda la noche. Alinda Mars dirigía el lugar. 47 años, pelo corto, gafas de lectura. Las seguía subiendo por la nariz. No me preguntó por qué estaba allí. Me entregó una toalla y señaló la cama 14. No tienes que explicar por qué estás aquí, dijo. Solo tienes que querer levantarte de nuevo. Era la persona más joven en el refugio por al menos 15 años. Empecé el proceso de reemplazar mis documentos. Solicité un nuevo acta de nacimiento por correo. 6 a 8 semanas, dijeron. Fui al DMV por una identificación temporal, pero sin mi tarjeta de seguro social ni documentos de apoyo, me mandaron a una lista de espera. Vuelve en 3 semanas, luego vuelve otra vez. Mientras esperaba, lavaba platos en el refugio a cambio de una comida extra. Barría los pisos. Organizaba el armario de suministros. Necesitaba ser útil. Necesitaba estar en movimiento. Y seguía solicitando trabajos. Esta vez más lejos. 30 millas, 40 lugares de los que mis padres nunca habían oído hablar, en pueblos en los que nunca habían estado. Aún así, me dije a mí misma que la distancia lo solucionaría. Si me alejaba lo suficiente, su alcance terminaría. También me equivoqué en eso. El restaurante estaba en Granton, a 35 millas al sur, un lugar familiar, manteles a cuadros, especiales del día en una pizarra blanca. Necesitaban una recepcionista. Solicité en línea desde la biblioteca y conseguí una entrevista esa misma semana. Pedí prestada una blusa a otra residente del refugio.
Tomé el autobús del condado a las 6 de la mañana. El gerente se llamaba Dave. Parecía decente. Me estrechó la mano y dijo que me harían saber para el viernes. El jueves por la mañana, Dave llamó. Contesté al primer timbre. Caroline, lo siento. Hemos decidido ir en otra dirección. Se me cayó el estómago. ¿Puedo preguntar por qué? Pausa. Larga pausa. Alguien nos envió un correo con un documento. Parecía un informe policial. Me senté en mi cama del refugio. Un informe policial. Esta vez no fue una llamada telefónica. No, un correo con un adjunto. Parecía oficial. Un documento escrito a máquina, formateado y enviado desde un correo anónimo a un restaurante a 35 millas de distancia. Mi padre pasó 19 años como gerente de planta. Sabía cómo redactar memorandos. Sabía cómo formatear documentos que parecieran oficiales. Tenía una impresora, un escáner, un viejo membrete de la empresa que parecía lo suficientemente parecido a algo autoritario si no lo mirabas con demasiada atención. Habían mejorado. Las llamadas telefónicas ya no bastaban. Ahora había documentos, pruebas fabricadas diseñadas para parecerse a algo que podría producir una verificación de antecedentes. Esa tarde, sentada en la cama 14, mi teléfono vibró. Número desconocido, pero conocía el ritmo. ¿Todavía hace frío allá afuera? Las puertas siguen abiertas por ahora. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Luego lo borré. Pero algo más se me quedó grabado esa noche. Algo que Linda había mencionado 2 días antes. Una mujer había ido al refugio preguntando por mí. Una mujer que yo no conocía. Había dejado una tarjeta de presentación. En ese momento no le di importancia. Ahora no podía dejar de pensar en ello. Llamó un domingo. No sé por qué contesté. Tal vez porque estaba lloviendo y el techo del refugio goteaba sobre la cama 12 y yo estaba cansada de una forma que el sueño no arregla. Vuelve a casa, Caroline. Deja de llamar a mis empleadores. No sé de qué hablas. He visto el cuaderno, papá. ¿Qué cuaderno? El de mamá, con las marcas de verificación. Silencio. 5 segundos. 10. Podía oír el grifo de la cocina corriendo de fondo. El mismo grifo que goteaba desde hacía 3 años porque él nunca lo arregló. Estás confundida, dijo. Siempre has estado confundida. No estoy confundida. Estoy sin empleo por tu culpa. Estás sin empleo porque no estás lista para el mundo real. Eso es lo que he estado intentando. Voy a colgar. Si cuelgas, pierdes a esta familia. Ya la perdí. Presioné el botón rojo, puse el teléfono boca abajo sobre el colchón, pero mis manos temblaban. No de miedo. Del esfuerzo de mantener la voz firme durante 2 minutos y 14 segundos. No volví a llamar. Él no volvió a llamar. A partir de ese momento, solo mensajes de texto. Una vez por semana, a veces 2, siempre el mismo tono. Una puerta entreabierta justo lo suficiente para recordarme que podía cerrarse. Se acerca Acción de Gracias. Tu mamá está haciendo pastel. Vi a tu amiga Katie en la tienda. Preguntó por ti. Se está poniendo frío. El refugio no puede estar cálido. Cada uno era un anzuelo. Y cada uno diseñado para hacerme sentir que el problema era mío. Que yo era la que se había ido. La que había roto la familia. La que necesitaba arrastrarse de vuelta. Guardé todos los mensajes. Aún no sabía qué haría con ellos, pero algo dentro de mí dijo: guarda todo. Fue lo más inteligente que hice ese año. Después de colgar ese teléfono, me senté en mi cama del refugio y miré el techo durante mucho tiempo. Seguía pensando, ¿por qué? ¿Por qué tus propios padres preferirían verte sin hogar antes que independiente? Todavía no tengo del todo esa respuesta, pero quiero preguntarte. ¿Tus padres alguna vez destruyeron una oportunidad para ti y luego actuaron como si te estuvieran haciendo un favor? Si eso te toca de cerca, me encantaría leer tu historia en los comentarios. En las noches tranquilas del refugio, y todas eran tranquilas, solo el zumbido del calentador de zócalo y alguien tosiendo 2 camas más allá. Pensaba en mi abuela Margaret Johansson. Todos la llamaban Maggie. Vivía en una granja de 40 acres a las afueras de Rie Way, a unos 40 minutos de Harlem. Gallinas, medio acre de jardín y un granero que pintaba de blanco cada primavera porque decía que eso mantenía las cosas honestas. Vendió la granja 3 años antes de morir. Yo tenía 23 cuando falleció. Insuficiencia cardíaca, rápida, como ella hubiera querido. En el funeral, mi papá lloró exactamente una vez durante el elogio. Luego volvió a estrechar manos y aceptar cazuelas. Pero yo seguía pensando en la última vez que la vi a solas. Fue quizás un año antes de que muriera.
Me había invitado a la granja. Los nuevos dueños aún no se habían mudado, así que ella todavía tenía acceso. Nos sentamos en el porche con té dulce y dijo algo que en ese momento no entendí. Si las cosas alguna vez se ponen realmente mal, alguien vendrá a buscarte. No tengas miedo cuando lo haga. Recuerdo que me reí. Abuela, ¿de qué estás hablando? Ella no se rió. Solo miró hacia el campo y dijo, conozco a mi hijo, cariño. Lo conozco desde hace 50 años. Luego cambió de tema, me preguntó por el jardín de casa, si los tomates habían salido bien. Pero había una cosa más. Algo que dijo mientras caminaba hacia mi auto. Vendí la granja, pero no gasté el dinero. ¿Recuerdas eso? No lo recordaba. No hasta el mes 5 en el refugio, acostada en la cama 14, mirando una mancha de agua en el techo con forma de Ohio. Entonces recordé cada palabra. Fue Linda quien lo sacó a relucir de nuevo. Estaba reponiendo el armario de suministros. Papel higiénico a la izquierda, spray limpiador a la derecha. El tipo de trabajo mecánico que mantiene las manos ocupadas cuando la cabeza no para. Y ella se apoyó en el marco de la puerta con esa mirada que ponía cuando elegía sus palabras con cuidado. Caroline, ¿recuerdas a esa mujer que vino el mes pasado? Me detuve. La que preguntaba por mí. Sí. Ruth algo. No le di tu información. Política del refugio. Pero dejó una tarjeta. Linda la sacó de su bolsillo trasero, ligeramente doblada en una esquina. Me la entregó. Ruth Callan, investigadora privada licenciada, Estado de Ohio. Número de licencia PI 201477455-0182. La leí 2 veces. Investigadora privada. Mi primer pensamiento, el obvio, mi papá había contratado a alguien para encontrarme. Este era su siguiente movimiento. Localizarme. Reportar mi ubicación. Tal vez intentar sacarme del refugio con alguna acusación inventada. ¿Cómo era? Pregunté. Cincuentona. Pelo gris corto, calmada, educada. Linda hizo una pausa. No parecía problemática, Caroline. Parecía alguien que busca a una persona que le importa. Metí la tarjeta en mi bolsillo. No llamé al número. No estaba lista para caer en la siguiente trampa que mi padre hubiera preparado. Ya me habían superado en maniobras demasiadas veces. Pero la tarjeta se quedó en mi bolsillo. Y cada vez que lavaba la ropa, la pasaba al par de jeans limpio. No podía tirarla. Algo en ella me inquietaba. El hecho de que hubiera ido al refugio en persona en lugar de llamar. El hecho de que hubiera dejado su nombre en lugar de esconderse detrás de una pista anónima. Así no operaban mis padres. Ellos se escondían. Mentían. Enviaban cosas desde las sombras. Esta mujer llamó a la puerta principal. Mes 7. Empezaba a recuperar el equilibrio. Había llegado mi acta de nacimiento de reemplazo. Y el DMV finalmente procesó mi identificación temporal. Tenía una foto de mi propia cara en una tarjeta emitida por el gobierno por primera vez en mi vida adulta. Pequeña victoria, sentimiento enorme. Entonces Linda me llamó a su oficina. Estaba sentada detrás de su escritorio con la puerta cerrada. Eso nunca pasaba. La puerta de Linda siempre estaba abierta, sostenida por un ladrillo que había pintado de azul. Siéntate, dijo. No con rudeza, pero seria. Recibí una llamada hoy. Una mujer que se identificó como trabajadora social. Dijo que tienes un historial documentado de violencia y que representas un riesgo para los demás residentes. La habitación se enfrió. Era mi madre. Linda asintió lentamente. Lo imaginé. Llevo 11 años trabajando aquí. Las trabajadoras sociales no llaman en frío a los refugios para difamar a una residente. Así no funciona. ¿Qué le dijiste? Le dije que no podía discutir información de residentes. Colgó. Linda se inclinó hacia adelante. Estoy documentando esta llamada en nuestros registros. Pero tengo que ser honesta contigo. Si contacta a la oficina del condado, si presenta una queja formal por el sistema, puede que no pueda proteger tu lugar aquí. Eso está por encima de mí. Me quedé sentada allí. La luz fluorescente zumbaba arriba. El calentador de zócalo hacía clic. Mis padres habían saboteado mis solicitudes de empleo. Habían fabricado informes policiales. Habían vaciado mi cuenta bancaria y retenido mis documentos de identidad. Y ahora intentaban quitarme el último lugar donde podía dormir por las noches. Entonces algo cambió en ese momento. No era ira. La ira es caliente y desordenada y se apaga. Esto era diferente. Era claro. Como una ventana que alguien había estado empañando con grasa durante años. Y por fin la había limpiado. Ya no tenía miedo.
Estaba lista para ser precisa. Harlem tiene una reunión del Consejo Municipal el primer jueves de cada mes. Sillas plegables en el centro comunitario. Luces fluorescentes. Un micrófono en un podio que chilla si te paras demasiado cerca. Si asisten de 15 a 40 personas, dependiendo de si hay una disputa de zonificación o una queja por un bache, la mayoría de las veces son la misma docena de jubilados y un tipo que lleva 3 años intentando conseguir un semáforo en la calle ELM. Linda me dijo, las noticias corren rápido en un pueblo de este tamaño. Tu papá se inscribió para hablar esta noche, dijo. Fui. Me senté en la última fila cerca de la salida, con una chaqueta prestada. No había estado en un espacio público en Harlem desde que me fui. Gerald se paró en el podio a las 7:22 de la tarde. Dijo que llevaba su buena camisa, la azul que Denise planchaba para funerales y reuniones en el banco. Su voz se quebró en la primera oración, y supe que era ensayada. Estoy aquí como padre, dijo. Mi hija se fue de casa y cayó en mala compañía. Está viviendo en un refugio. He intentado traerla de vuelta, pero se niega. Hizo una pausa. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Una mujer en la segunda fila se tapó la boca con la mano. Le pido a esta comunidad que me ayude a llegar a mi pequeña. En la primera fila, la señora Denise estaba sentada con las manos cruzadas en el regazo, lágrimas corriendo por su rostro. La mujer a su lado, la señora Patterson de la oficina de correos, extendió la mano y le apretó el brazo. La gente se giró a mirarme. Lo sentía. 40 pares de ojos, algunos compasivos, algunos curiosos, algunos ya convencidos. El hombre en el podio era un padre con el corazón roto. La chica en la última fila era el problema. Nadie me preguntó si quería hablar. La reunión continuó. No dije una palabra, saqué un cuaderno y anoté todo lo que mi padre había dicho, palabra por palabra. Luego salí por la puerta lateral. Después de esa reunión, Harlem tomó su decisión sobre mí. La tienda de comestibles donde había preguntado por un puesto de reponedora a tiempo parcial. La esposa del gerente había estado en la reunión. Puesto cubierto. El cajero de la gasolinera que solía asentirme empezó a mirar por encima de mí en el refugio. Una de las voluntarias, una maestra jubilada llamada Barb, me apartó durante el almuerzo. Cariño, tal vez deberías volver a casa. Tu papá está destrozado. Dejé la cuchara sobre la mesa. ¿Escuchaste su discurso? Todo el mundo lo escuchó. Ese pobre hombre ahí arriba rogando para que su pequeña vuelva a casa. Quería gritar. Quería sacar mi teléfono y mostrarle los mensajes. Vuelve a casa. Pide disculpas. Lo pensaré. Quería describir el cuaderno azul con las marcas de verificación en rojo, el informe policial falso y la llamada al refugio afirmando que era violenta, pero no lo hice. Porque había aprendido algo en esos 7 meses. Cuando tu acusador llora en público, nadie escucha al acusado. Unos días después, alguien de una congregación local llamó al refugio. No de ninguna iglesia específica, solo un miembro preocupado de la comunidad de fe, sugiriendo una reunión de reconciliación familiar. Linda declinó educadamente en mi nombre. Las paredes se estaban cerrando. Mis padres habían convertido a todo el pueblo en su sistema de vigilancia. Cada vecino comprensivo y cada voluntario bien intencionado, cada persona que vio el labio tembloroso de Gerald en ese podio, todos se convirtieron en extensiones de la trampa. Pero seguía pensando en lo que dijo mi abuela. Alguien vendrá a buscarte. Y seguía pensando en esa tarjeta de presentación en mi bolsillo. Ruth Callan, investigadora privada. No me quedaba nada que perder. El refugio era la última pared entre la calle y yo. Esa noche saqué la tarjeta y llamé al número. Ella llegó a la mañana siguiente, a las 8 en punto, y Linda la dejó entrar. Ruth Callan era exactamente como Linda la había descrito. Unos 50 y tantos, pelo gris corto, sin joyas, sin tonterías. Llevaba una chaqueta azul marino sencilla y portaba un maletín de cuero marrón que parecía más viejo que yo. Se sentó en la silla plegable junto a mi cama. El refugio estaba casi vacío. Todos los demás estaban en el centro diurno o buscando trabajo. Caroline Johansson, soy yo. Colocó el maletín sobre la cama entre nosotras. En el cuero, con tinta negra desvaída, letra que reconocí al instante. 5 palabras para Caroline. Cuando esté lista. La letra de mi abuela. El aire abandonó mis pulmones. Mi nombre es Ruth Callan. Soy investigadora privada licenciada en el estado de Ohio. Tu abuela Margaret me contrató hace 10 años. ¿10 años? Yo habría tenido 18. Me pagó un anticipo por una década de vigilancia periódica sobre tus padres. Sus instrucciones fueron específicas.
Ruth hizo una pausa. ¿Y entregarle esto? ¿Cómo supiste y entregarle esto? ¿Cómo supiste que era lo suficientemente grave? Ruth me miró fijamente. Cuando tu madre llamó al refugio haciéndose pasar por trabajadora social, yo ya estaba monitoreando la situación. Llevaba 2 años registrando las llamadas a empleadores. Tengo registros de 37 contactos separados que hizo tu madre. También tengo copias de los documentos fabricados que creó tu padre. Lo tengo todo. Miré el maletín, la letra de mi abuela. Una década de planificación. Una anciana en una granja vendida mirando 10 años hacia el futuro y viendo exactamente lo que iba a pasar. Ella lo predijo, dijo Ruth en voz baja. Casi al año cerca. Alcancé el cierre. Dentro, encima, había un sobresellado color crema. Mi nombre en la letra de la abuela Maggie, la misma cursiva que usaba en las tarjetas de cumpleaños. Si estás leyendo esto, las cosas se han puesto mal. Lo siento no haber podido detener a tu padre mientras estaba viva. Lo intenté. Pasé 30 años casada con un hombre justo como él, tu abuelo. Y sé cómo se cierran las paredes, cómo te hacen pensar que la jaula es normal. Pero pasé mis últimos años asegurándome de que no quedaras atrapada para siempre. Dentro de este maletín está tu salida. Úsalo con sabiduría. No lo uses para venganza. Úsalo para libertad. Te quiero más de lo que él me dejó demostrar. Abuela Maggie. Dejé la carta. Mis manos estaban firmes. Mis ojos no. Ruth esperó. Luego abrió un segundo compartimento en el maletín y sacó una carpeta manila gruesa. La colocó sobre la cama y la abrió. 5 años de documentación, organizada por fecha, con pestañas, grabaciones de las llamadas de Denise, 37 de ellas, donde se identificaba como vecina preocupada, amiga de la familia y, en 2 ocasiones, trabajadora social. Cada grabación tenía sello de fecha, número de teléfono y transcripción. Copias de correos enviados desde una cuenta anónima rastreada hasta la dirección IP del hogar de los Johansson, con adjuntos que imitaban informes policiales. Ruth tenía capturas de pantalla y metadatos. Fotografías del cuaderno azul tomadas a través de la ventana de la cocina de los Johansson durante una de las visitas periódicas de vigilancia de Ruth. Miré a Ruth. Esto es admisible en un tribunal. Cada parte de ello. Ohio es un estado de una sola parte. De una sola parte para el consentimiento en grabaciones y fui contratada como investigadora privada licenciada. Mi documentación sigue la cadena de custodia. Cerré la carpeta, la abrí de nuevo, la cerré. Hay una cosa más, dijo Ruth. En el fondo del maletín, debajo de la carpeta, había un sobre amarillo grande. Sellado con un sello de cera, no decorativo, solo práctico, del tipo que usan los abogados. En la esquina superior izquierda, bufete de abogados de Philip Durn, Millfield, Ohio. Deslicé el dedo bajo la solapa. Dentro, una pila de documentos legales, sujetos con clips y con pestañas azules. Ruth habló mientras yo leía. Tu abuela vendió su granja hace 10 años por poco menos de $300,000. Colocó el dinero en un fideicomiso revocable que se volvió irrevocable tras su muerte. Pero el fideicomiso ha sido gestionado de forma conservadora, certificados de depósito, bonos del tesoro, por un fiduciario en la oficina del señor Durn. Miré el número en la página de resumen. Luego volví a mirarlo. $340,000. La única beneficiaria, continuó Ruth, eres tú, Caroline Johansson. No se nombra a ninguna otra parte. Tu padre no tiene conocimiento de este fideicomiso. Tu abuela fue explícita al respecto. Le instruyó al señor Durn que no tuviera contacto con Gerald ni con Denise bajo ninguna circunstancia. Dejé los papeles sobre la cama. El colchón del refugio se hundió bajo su peso. O tal vez fui yo. ¿Por qué no me lo dio antes? Le escribió una nota al señor Durn al respecto, dijo, y estoy parafraseando. Si se lo doy ahora, Gerald encontrará la manera de quitárselo. Primero tiene que necesitarlo. Miré la letra de mi abuela en el maletín, para Caroline. Cuando esté lista. ¿Por qué? Cuando esté lista para acceder a los fondos, dijo Ruth, tendrás que visitar al señor Durn en persona con una identificación válida. Un acta de nacimiento o una identificación estatal servirá. Metí la mano en el bolsillo trasero, saqué la identificación temporal que había obtenido del DMV 2 semanas antes, la que me había costado 3 meses de lucha para conseguirla. Era el momento adecuado. Ella lo había planeado todo. La oficina de Philip Durn estaba encima de una ferretería en el centro de Millfield. Escalera estrecha, puerta de cristal con letras doradas y una sala de espera con 2 sillas y un helecho que había visto décadas mejores. Ruth me llevó en auto.
Llevaba el único conjunto limpio que tenía: jeans, una blusa blanca prestada por Linda y zapatos que compré en una tienda de segunda mano por $4. Durn tenía 64 años, gafas delgadas con armazón de alambre. Se puso de pie cuando entré y me estrechó la mano con ambas suyas. «Tu abuela hablaba de ti constantemente», dijo. «Por favor, siéntate». Verificó mi identificación, comprobó el acta de nacimiento que había recibido por correo. Cruzó mi número de seguro social a través de un sistema seguro. Todo coincidía. Todo estaba en orden. «El fideicomiso está activo», dijo. «Tienes acceso total a los fondos a partir de hoy». Deslizó un documento sobre el escritorio. Firmé. Mi mano no tembló. Entonces dijo algo que no esperaba. «Tu abuela también me dejó instrucciones». Escribió: «Caroline podría necesitar un abogado antes que el dinero». Abrió un cajón del escritorio. Me pidió que te refiriera a alguien si era necesario, una litigante. Me entregó una tarjeta de presentación. Ellen Briggs, litigación civil, difamación, acoso, con sede en Millfield. Tomé la libertad de llamarla esta mañana, dijo Durn. Puede verte a las 2. Miré la tarjeta, luego a Durn. Mi abuela planeó esto también. Planeó la posibilidad. Esperaba que no llegara a esto. Llamé a Ellen Briggs a la 1:45. Estaba en su oficina a las 2:10 y, para las 3:30, ella había revisado todo el archivo de evidencia de Ruth. Cada grabación, cada documento fabricado, cada entrada marcada con verificación en ese cuaderno azul. Sus palabras exactas: esto es difamación per se. Afirmar falsamente que alguien tiene antecedentes penales es actionable en Ohio, sin necesidad de probar daños. Pero tenemos daños, 3 años de ellos. Presentó la demanda esa misma semana. Gerald Johansson fue notificado un lunes por la mañana a las 8:15. Un notificador caminó por el camino de entrada mientras Gerald revisaba el buzón. La señora Patterson, de la oficina de correos, estaba regando sus azaleas 2 puertas más abajo. Vio todo: el sobre, la cara de Gerald, la forma en que se quedó parado en el camino de entrada leyendo la primera página sin moverse durante 1 minuto completo. Denise fue notificada por separado 1 hora después en el Arland Freshmart. Estaba en el pasillo de los cereales. 3 personas que conocía de su grupo de cocina estaban en la tienda en ese momento. Para el mediodía, la mitad de Harlem lo sabía. Para la cena, la otra mitad. Gerald llamó a mi teléfono 14 veces esa tarde. No contesté. Ellen me lo había aconsejado. Toda comunicación pasa ahora por el abogado. A las 6:47 de la tarde llegó un mensaje de texto. Vas a arrepentirte de esto. Soy tu padre. Ellen lo registró. Prueba 47. Al día siguiente, Denise comenzó su campaña. Llamó a 5 vecinos en una sola tarde. Entre lágrimas, siempre lágrimas. Les contó a cada uno lo mismo. Mi hija me está demandando porque la quise demasiado. Pero algo había cambiado. La demanda se presentó en el tribunal del condado. Los registros judiciales en Ohio son públicos, y en los pueblos pequeños la gente lee los registros judiciales con la misma atención con la que lee el boletín de la iglesia, minuciosamente. Al final de la semana, alguien en el diner había buscado la denuncia en línea. El resumen estaba allí, en blanco y negro. Informes policiales fabricados, suplantación de identidad de una trabajadora social, 37 llamadas documentadas a empleadores durante un periodo de 3 años. Por primera vez, cuando alguien le hizo a Denise la pregunta para la que no estaba preparada, fue Tom Adler, vecino de Gerald durante 30 años. Se la encontró en la gasolinera. Denise, ¿es verdad que llamaste a sus empleadores? No respondió. Se metió en su auto y condujo a casa. Gerald se inscribió para hablar en la siguiente reunión del Consejo Municipal. Por supuesto que lo hizo. El podio había funcionado una vez. Pensó que volvería a funcionar. Esta vez, la sala estaba llena. 60 personas, quizás más. Sillas plegables sacadas del armario de almacenamiento. Gente de pie a lo largo de la pared del fondo. Ya no se trataba de baches. Me senté en la tercera fila. No en la última, en la tercera fila. Ellen Briggs se sentó a mi lado, bloc legal en el regazo, pluma en la mano. Llevaba un blazer gris y una expresión que no revelaba nada. Gerald tomó el podio a las 7:15. La mayoría de ustedes me conoce, dijo. He vivido en Harlem toda mi vida. Entrené a los niños de la liga infantil. Formé parte del comité de planificación. Y ahora mi propia hija está intentando destruir esta familia con una demanda frívola. Agarró los lados del podio.
Ha sido influenciada por extraños, abogados, gente que no conoce a esta familia. Le pido a esta comunidad que se ponga de mi lado. Me miró. Yo le devolví la mirada, sin pestañear. La sala quedó en silencio. Entonces Ellen se puso de pie. Mi nombre es Ellen Briggs. Soy abogada licenciada en el estado de Ohio y represento a Caroline Johansson. Habló con calma. La demanda se ha presentado en el Tribunal del Condado. La denuncia y las pruebas que la respaldan forman parte del registro público. Animaría a cualquiera que esté aquí y tenga curiosidad a que las consulte en lugar de confiar en la versión de una sola persona. Se sentó. Sin drama, sin acusaciones, sin alzar la voz. La sala quedó en silencio durante 8 segundos completos. Los conté. Entonces el presidente del consejo carraspeó y pasó al siguiente punto del orden del día. Gerald se quedó un momento más en el podio. Luego se sentó. No me volvió a mirar. El tribunal concedió la orden de protección civil 11 días después, 500 pies. Sin contacto directo, sin contacto a través de terceros, sin llamadas telefónicas, sin mensajes de texto, sin cartas, sin correos electrónicos, sin mensajes transmitidos por vecinos, amigos o cualquier otra persona. Gerald la violó en la primera semana. Pidió prestado el teléfono de su vecino, un hombre llamado Dale que no sabía nada mejor, y me envió un mensaje. Esto no ha terminado, Caroline. Ellen lo documentó, lo presentó ante el tribunal. Gerald recibió una advertencia oficial del juez. Una violación más y enfrentaría cargos por desacato. El caso de difamación avanzó. Ellen presentó el paquete de pruebas de Ruth, las grabaciones, los registros de llamadas, los documentos fabricados, los metadatos que vinculaban los correos anónimos a la dirección IP del hogar de los Johansson, 37 llamadas, 5 informes policiales falsificados, 3 años de interferencia sistemática en mi capacidad para ganarme la vida. Gerald contrató a un abogado de bajo costo de 2 condados más allá, que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Después de revisar las pruebas, llamó a Ellen y recomendó un acuerdo. Gerald se negó. No voy a llegar a un acuerdo con mi propia hija. Su abogado se retiró del caso la semana siguiente. Gerald no contrató a otro. Mientras tanto, los registros judiciales hacían su trabajo. En Harlem, los documentos públicos son conversaciones públicas. La gente leía, la gente hablaba. ¿Viste la parte de la llamada de la trabajadora social? Hizo 37 llamadas. Gerald falsificó un informe policial. Gerald Johansson en el diner de Harlem, donde yo servía mesas a los 14 años. El cocinero se lo contó a un cliente habitual. Esa chica solicitó aquí una vez. La rechacé por una llamada telefónica. Me siento mal por eso. La verdad no necesita un podio. Solo necesita ser accesible. Lentamente, y luego de golpe, Harlem empezó a leer. Denise fue la primera en sentirlo. El jueves del círculo de cocina, un grupo de 8 mujeres que se reunían en las casas unas de otras desde hacía 15 años, le envió un mensaje a través de la organizadora del grupo. Lágrimas, les dijo a cada una lo mismo. Mi hija me está demandando porque la quise demasiado. Pero algo había cambiado. La demanda se presentó en el Tribunal del Condado. Los registros judiciales en Ohio son públicos, y en los pueblos pequeños la gente lee los registros judiciales con la misma minuciosidad con la que lee el boletín de la iglesia. Al final de la semana, alguien en el diner había buscado la denuncia en línea. El resumen estaba allí, en blanco y negro. Informes policiales fabricados, suplantación de identidad de una trabajadora social, 37 llamadas documentadas a empleadores durante 3 años. Por primera vez, cuando alguien le hizo a Denise la pregunta para la que no estaba preparada, fue Tom Adler, vecino de Gerald durante 30 años. Se la encontró en la gasolinera. Denise, ¿es verdad que llamaste a sus empleadores? No respondió. Se metió en su auto y condujo a casa. Gerald se inscribió para hablar en la siguiente reunión del Consejo Municipal. Por supuesto que lo hizo. El podio había funcionado una vez. Pensó que volvería a funcionar. Esta vez la sala estaba llena, 60 personas, quizás más. Sillas plegables sacadas del armario de almacenamiento. Gente de pie a lo largo de la pared del fondo. Ya no se trataba de baches. Me senté en la tercera fila. No en la última, en la tercera fila. Ellen Briggs se sentó a mi lado, bloc legal en el regazo, pluma en la mano. Llevaba un blazer gris y una expresión que no revelaba nada. Gerald tomó el podio a las 7:15. La mayoría de ustedes me conoce, dijo. He vivido en Harlem toda mi vida. Entrené a los niños de la liga infantil. Formé parte del comité de planificación.
Y ahora mi propia hija está intentando destruir esta familia con una demanda frívola. Agarró los lados del podio. Ha sido influenciada por extraños, abogados, gente que no conoce a esta familia. Le pido a esta comunidad que se ponga de mi lado. Me miró. Yo le devolví la mirada, sin pestañear. La sala quedó en silencio. Entonces Ellen se puso de pie. Mi nombre es Ellen Briggs. Soy abogada licenciada en el estado de Ohio y represento a Caroline Johansson. Habló con calma. La demanda se ha presentado en el Tribunal del Condado. La denuncia y las pruebas que la respaldan forman parte del registro público. Animaría a cualquiera que esté aquí y tenga curiosidad a que las consulte en lugar de confiar en la versión de una sola persona. Se sentó. Sin drama, sin acusaciones, sin alzar la voz. La sala quedó en silencio durante 8 segundos completos. Los conté. Entonces el presidente del consejo carraspeó y pasó al siguiente punto del orden del día. Gerald se quedó un momento más en el podio. Luego se sentó. No me volvió a mirar. El tribunal concedió la orden de protección civil 11 días después, 500 pies. Sin contacto directo, sin contacto a través de terceros, sin llamadas telefónicas, sin mensajes de texto, sin cartas, sin correos electrónicos, sin mensajes transmitidos por vecinos, amigos o cualquier otra persona. Gerald la violó en la primera semana. Pidió prestado el teléfono de su vecino, un hombre llamado Dale que no sabía nada mejor, y me envió un mensaje. Esto no ha terminado, Caroline. Ellen lo documentó, lo presentó ante el tribunal. Gerald recibió una advertencia oficial del juez. Una violación más y enfrentaría cargos por desacato. El caso de difamación avanzó. Ellen presentó el paquete de pruebas de Ruth, las grabaciones, los registros de llamadas, los documentos fabricados, los metadatos que vinculaban los correos anónimos a la dirección IP del hogar de los Johansson, 37 llamadas, 5 informes policiales falsificados, 3 años de interferencia sistemática en mi capacidad para ganarme la vida. Gerald contrató a un abogado de bajo costo de 2 condados más allá, que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Después de revisar las pruebas, llamó a Ellen y recomendó un acuerdo. Gerald se negó. No voy a llegar a un acuerdo con mi propia hija. Su abogado se retiró del caso la semana siguiente. Gerald no contrató a otro. Mientras tanto, los registros judiciales hacían su trabajo. En Harlem, los documentos públicos son conversaciones públicas. La gente leía, la gente hablaba. ¿Viste la parte de la llamada de la trabajadora social? Hizo 37 llamadas. Gerald falsificó un informe policial. Gerald Johansson en el diner de Harlem, donde yo servía mesas a los 14 años. El cocinero se lo contó a un cliente habitual. Esa chica solicitó aquí una vez. La rechacé por una llamada telefónica. Me siento mal por eso. La verdad no necesita un podio. Solo necesita ser accesible. Lentamente, y luego de golpe, Harlem empezó a leer. Denise fue la primera en sentirlo. El jueves del círculo de cocina, un grupo de 8 mujeres que se reunían en las casas unas de otras desde hacía 15 años, le envió un mensaje a través de la organizadora del grupo. Creemos que es mejor que tomes un descanso por ahora, Denise. Solo hasta que las cosas se calmen. Las cosas no se iban a calmar. Entonces Gerald fue al café de la calle Main, su cabina, su rutina matutina durante 20 años. La cabina estaba ocupada por nadie. Simplemente la gente ya no se sentaba allí. Tomó una mesa junto a la ventana. Nadie se le unió. La mesera le rellenó el café sin mirarlo a los ojos. Tom Adler, su vecino, el que le había hecho la pregunta a Denise en la gasolinera, fue a la casa. Derry, te conozco desde hace 30 años. Gerald se quedó en el umbral, una mano en el marco. ¿Realmente falsificaste un informe policial? Gerald le cerró la puerta en la cara, sin decir una palabra. En el lado legal, las cosas se aceleraron. Dave, el gerente del restaurante en Granton que había cancelado mi entrevista después de recibir el informe policial falso, llamó voluntariamente a la oficina de Ellen. Dijo que estaba dispuesto a testificar. Todavía tenía el correo con el adjunto falsificado guardado en su bandeja de entrada. Bill, del hardware de Millfield, también se presentó. Había guardado una nota sobre la llamada en su archivo de contrataciones. Recordaba la fecha. Recordaba la voz. Yo no participé en nada de esto. No llamé a nadie. No publiqué nada. No fui puerta por puerta contando mi versión. No hacía falta. Las pruebas existían. Los registros judiciales eran públicos. Y la gente de Harlem, con todos sus defectos, sabía leer.
El pueblo no se volvió contra Gerald porque yo se lo pedí. Se volvió porque las cuentas ya no cuadraban. Gerald no se presentó al tribunal. Después de que su abogado se retirara, se representó a sí mismo en exactamente una presentación, una respuesta manuscrita que decía en su totalidad: esto es un asunto familiar y el tribunal no tiene jurisdicción sobre el derecho de un padre a proteger a su hijo. El juez no estuvo de acuerdo. Cuando Gerald no se presentó a la audiencia, Ellen solicitó una sentencia por rebeldía. El tribunal la concedió. Difamación per se, interferencia torticera con empleo prospectivo, daños punitivos, $85.000, calculados a partir de 3 años de ingresos perdidos y daños documentados. Gerald no pagó. Ellen presentó un gravamen sobre la casa de los Johansson. Estaba sentada en la oficina de Philip Durn cuando llegó la sentencia. La imprimió y me la entregó sobre el mismo escritorio donde había firmado los documentos del fideicomiso 2 meses antes. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Cansada, dije. Y lo decía en serio. Esa misma semana, Durn me ofreció un trabajo, y no por caridad. Había visto cómo organizaba los archivos de evidencia de Ruth, cómo construía cronologías, cómo cruzaba referencias de fechas. Necesito una asistente administrativa, dijo. Eres la persona más organizada que he conocido en 40 años de ejercicio. Empecé el lunes siguiente. $16.50 la hora. Beneficios después de 60 días. Un escritorio junto a la ventana con un helecho que necesitaba riego. Con los fondos del fideicomiso alquilé un apartamento de un dormitorio en Millfield. Planta baja, cocina pequeña, una puerta con cerradura y una llave que era solo mía. Compré un Honda Civic usado con 140.000 millas. Abrí una cuenta bancaria solo con mi nombre. Compré comestibles por primera vez en mi vida sin pedir permiso a nadie. El apartamento era silencioso. Nadie preguntaba a dónde iba. Nadie revisaba mi correo. Nadie llamaba a mi empleador. El silencio era lo más ruidoso que había escuchado nunca. ¿Sabes? Cuando estaba sentada en esa sala del tribunal y el juez leyó el fallo, no sentí alegría. Sentí cansancio. 3 años de mi vida perdidos, 8 meses en una cama de refugio. Todo porque mis padres preferían destruirme antes que dejarme ir. Déjame preguntarte algo específico. Si tus padres hubieran falsificado un informe policial para impedirte conseguir un trabajo, ¿los habrías demandado o te habrías ido sin más? Dímelo en los comentarios. Realmente quiero saberlo. 3 meses después de la sentencia, llegó una carta al refugio. Linda me la reenvió. Denise la había enviado a mi vieja dirección. No a la nueva. Un área gris técnica en la orden de protección, pero una violación de su espíritu. La abrí en mi mesa de cocina. Mi mesa de cocina. Querida Caroline, soy tu madre. Siempre seré tu madre. Papá dice que lo siente. Ven a cenar en Acción de Gracias. Podemos dejar todo esto atrás. La leí 2 veces, luego una tercera. Papá dice que lo siente. No, papá lo siente. Dice como si estuviera transmitiendo un parte meteorológico. Podemos dejar todo esto atrás. No, yo me equivoqué. No, no debí llamar a tus empleadores 37 veces. No, falsifiqué documentos para mantenerte sin empleo. Solo, podemos dejar todo esto atrás, como si fuera una discusión sobre el termostato. Me quedé con esa carta durante 1 hora. Preparé café. Alimenté a mi gato, un atigrado que adopté del refugio de Millfield y llamé Maggie porque, por supuesto que sí. Luego respondí a través de Ellen, como requería la orden de protección. Mamá, te deseo lo mejor. Pero el amor no incluye sabotear la capacidad de supervivencia de tu hija. Llamaste a mis empleadores. Suplantaste a una trabajadora social. Intentaste. Para sacarme del único lugar donde tenía para dormir. Por favor, respete la orden judicial. No me contacte de nuevo. Caroline. Sellé el sobre, le puse el sello, conduje hasta la oficina de correos en Millfield, no la de Harlem, no la donde la señora Patterson me vería y reportaría de vuelta. Luego volví a casa. Mi casa. Cociné la cena para una sola persona. Pasta, pan de ajo y un vaso de agua. Maggie se sentó en la encimera y me observó comer. Fue la mejor comida que había tenido en mi vida. No te estoy contando esta historia para que odies a mis padres. Te la cuento porque en algún lugar, justo ahora, hay alguien acostado en una cama que no le pertenece, mirando un techo que no puede pintar, preguntándose si querer una vida propia lo convierte en una mala hija, un mal hijo, desagradecido o egoísta. No es así. Querer trabajar no es traición. Querer independencia no es falta de respeto.
Y alejarse de personas que están destruyendo activamente tu vida no es crueldad. Es supervivencia. Mi abuela no pudo salvarse a sí misma. Pasó 30 años casada con un hombre que controlaba todo. A dónde iba, con quién hablaba, que se le permitía desear. Cuando por fin se liberó, tenía 70 años y vivía en un apartamento alquilado sin nada más que una granja vendida y un plan. Pero me salvó a mí. Lo planeó con 10 años de anticipación. Contrató a una investigadora privada, creó un fideicomiso, escribió una carta que selló en un maletín y esperó que nunca tuviera que abrirlo. Eso es lo que se ve el amor de verdad. No control disfrazado de preocupación. No sabotaje disfrazado de protección. El amor hace un plan para tu libertad, incluso cuando cuesta todo. Ahora tengo 28 años. Trabajo como asistente administrativa en un bufete de abogados en Millfield. Estoy ahorrando para ir a un colegio comunitario. Tengo un apartamento de un dormitorio, un Honda usado y un gato llamado Maggie que suelta pelo sobre todo lo que poseo. Y no hablo con mis padres. No he cerrado la puerta para siempre. Pero ahora la llave es mía. Ellos no deciden cuándo se abre. La abuela Maggie escribió en su carta: la libertad no es gratis, pero tú vales cada centavo. Tenía razón. Gerald vendió la casa. No tuvo opción. El gravamen que presentó Ellen significaba que la sentencia tenía que satisfacerse antes de que la propiedad pudiera transferirse, y Gerald no podía pagar $85,000 de su bolsillo. La casa en la calle Maple, la que vi crecer, la del porche donde él leía su periódico y fingía no saber lo que hacía su esposa, se vendió por $168,000. Después del gravamen, las comisiones del agente inmobiliario y los impuestos atrasados que había estado ignorando, se fue con lo justo para alquilar. Él y Denise se mudaron a un parque de trailers a las afueras de Gallon, a 20 minutos de Harlem, lo suficientemente cerca para seguir comprando en el Fresh Mart, pero lo suficientemente lejos como para que dejaran de encontrarse con gente que solía saludarlos. Gerald nunca admitió que se equivocó, ni una sola vez. Y les contó a sus nuevos vecinos la misma historia que le contó al consejo municipal. Mi hija fue lavada el cerebro por una abogada. Probablemente seguirá contando esa historia hasta el día que muera. Algunas personas prefieren perderlo todo antes que admitir que fueron los villanos. Pero Denise hizo algo que no esperaba. Ruth me lo contó meses después, durante una de nuestras llamadas ocasionales. Denise había empezado a ver a una terapeuta por su cuenta, sin que Gerald lo supiera. Le dijo a la terapeuta, en su tercera sesión: creo que hice algo terrible. No sé qué hacer con eso. No estoy lista para perdonarla. Puede que nunca lo esté. Pero puedo sostener dos cosas al mismo tiempo de una vez. La mujer que llamó a 37 empleadores y mintió sobre su hija. Y la mujer que finalmente se sentó en una silla y dijo la verdad en voz alta. Las personas son complicadas. Incluso las que te han herido más profundamente. Pero ser complicadas no significa que les debas acceso a tu vida. Sanar no requiere reconciliación. A veces solo requiere distancia. Esa es mi historia. Si llegaste hasta aquí, gracias. No todo el mundo tiene una abuela que planea con 10 años de anticipación, pero todos merecen saber que querer independencia no es traición. Si esta historia te recordó a alguien que conoces, por favor envíasela. A veces, saber que no estás solo es suficiente. Dale like si te resonó. Suscríbete si quieres más historias como esta. Y si quieres saber qué pasó cuando Denise apareció en mi trabajo 6 meses después, esa historia está enlazada en la descripción abajo. Nos vemos allí.